Qué bueno estar una vez más con todos ustedes para seguir caminando en este campo del conocimiento de la Iglesia. Y conocer la Iglesia es conocer una de las cosas importantes, de muchísimas cosas que hay que conocer, pues conocer qué es lo que han dicho los santos padres. Y pues cuando se habla de los padres de la Iglesia de los primeros siglos, es algo tan importante. Pero me parece oportuno, lo que estamos haciendo, es conocer a un gran padre de la Iglesia, cuál es Juan Pablo II. Recuerdo que cuando falleció, alguien decía, tendría que colocarse el epíteto de Magno, Juan Pablo II Magno, porque fue inmenso y una de las cosas que tienen es aquí su magisterio. Nos ponemos pues en la presencia de Dios para comenzar este pequeño recorrido y le invocamos al Espíritu Santo para que nos ayude. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues comenzamos en este caminar. El día pasado dije que íbamos a hablar de Juan Pablo II, pero estuvimos comentando un escrito tan cercano y entrañable de su santidad el Papa Francisco, Patris Corde, corazón de padre. Y quisiera unir a estas dos grandes personas, Francisco y Juan Pablo II, porque si hemos leído y la comentamos la encíclica de Fratelli Tutti, pues cuando uno lee esta encíclica que hoy vamos a comentar, Redentor Hominis, encuentra la gran familiaridad de Francisco con Juan Pablo, de la unidad en el pensamiento. El estilo es un estilo muy distinto. A fin de cuentas, San Juan Pablo II era oriental, polaco, y su manera de describir es de otro talante. Y claro, nuestro Papa Francisco, latino y más inmediato, pero la temática, cuando estaba releyendo Redemptor Hominis, que es citada, veo la inmensa cercanía de estos dos escritos. Por eso, cuando a veces se contrapone, ¿por qué es que el Papa Francisco dice? ¿Por qué es que Juan Pablo decía? Por favor, no diga lo que decía, lea. Y entonces aquí tenemos este texto que quisiera enmarcarlo de una manera muy sucinta en algo que de pronto, como la memoria es flaca, se nos ha olvidado, pero tenemos que recordar que cuando se escribe la encíclica Redemptor Hominis, que es la primera encíclica y el primer escrito de San Juan Pablo II, es en el año 79, 79, teniendo en cuenta que en ese momento vivía Europa bajo los regímenes totalitarios comunistas. Por lo tanto, pues hace falta entender muchas cosas que dice e insinúa su santidad desde esa óptica, óptica que la conocía muy bien San Juan Pablo II, porque el cardenal Voltigua había sido víctima
desde siempre del régimen comunista. Por eso, recordar eso, que será en el 89, 10 años después de esta encíclica, cuando llegue el colapso el muro de Berlín, que es un signo externo, y entonces pues vemos que allí lo que estaba diciendo San Juan Pablo se cumple, porque era una manera de no cumplir con lo que va a decir acá los derechos humanos, que es que cuando el Papa Francisco habla de los derechos humanos, todos dicen, ¡ay, este es un no sé qué! Y cuando habla de la ecología, dicen, ¡ay, es que! Pues aquí vamos a leerle bastante su santidad San Juan Pablo II, y lo vemos que tiene, pues son las preocupaciones, como va a decir él, son las preocupaciones de la Iglesia, porque las preocupaciones de la Iglesia son la humanidad que Cristo redime. Entonces, repito, en el 89 cae el muro de Berlín, se libra también Polonia, y con aquellas cosas, entonces suben aquel sindicalista, y bueno, todas aquellas cosas políticas que sería interesantísimo recordar. Y en el 91, pues muy poquito después, 2 años muy, muy corticos, es cuando se diluye con la perestroika, se diluye la Unión Soviética y revive la Rusia, la gran Rusia, y amén, no haremos comentarios, pero ese es el entorno en el cual está escrita esta encíclica, en unos momentos de nula libertad en todo lo que damos en llamar la Europa del Este, que yo recuerdo cuando niño que decían detrás del telón de acero, pues era lugar de no libertades, y sobre eso va a escribir. Claro que hay que recordar que su santidad, cuando fue a Canadá, porque todos suelen decir, no, pero es que habla en contra del comunismo, pues sí, obviamente, muy, pero cuando fue a Canadá, habría que leer el escrito, sermones, no creo que haya encíclica, pero es un sermón muy hermoso, un discurso que habla del egoísmo del capitalismo, dice cosas muy fuertes. Bien, dicho lo cual, comenzamos, a ver si el tiempo nos da. Me gustaría que el tiempo nos diese para verla completa, si no, pues tendremos que dividirla en dos, pero no me parecería tan oportuno, porque es muy oportuno. Es muy bueno el conocer toda la dinámica que presenta. Redentor del hombre, Redentor del hombre. Este título ya así es absolutamente diciente. Recuerden a nuestro Papa Francisco, siempre habla del hombre, porque es que el hombre individual es el redimido por Cristo. Importantísimo, importantísimo desde ahí, desde ese primer momento, Redentor Homines. La encíclica tiene una característica, que está dirigida a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos, a los hombres y a las mujeres de todas las iglesias, a toda la humanidad, a todos los humanos, dice a todos los hombres, porque el genérica dice a todos los hombres, la traducción que es la que está, de buena voluntad. Por eso, ya desde aquí, me parece tan cercana a Fratelli Tutti. Es para todos los hermanos, para todos, para todos. Bien. Entonces, en el numeral 1 comienza diciendo que estamos en el final del segundo milenio. Y esto tiene una característica semántica muy fuerte,
porque cuando acabó el primer milenio, en el año 1000, pues fue muy dura la contingencia de la humanidad. Se da en llamar el Saeculum Ferreum, el siglo de hierro, porque pues estaba la humanidad en unos tiempos de crisis y de pandemia terrible, y entonces, recordando tal vez eso que sabemos por la historia, que era el final del primer milenio, dice su santidad que estamos acabando un milenio y dice que Cristo es el centro de la historia y que en el año 2000, después de la venida de Cristo, tenemos que reflexionar sobre Cristo y su doctrina. Es muy bonito. Dice que, pues que eso del año 2000 es muy curioso porque históricamente probablemente son 2000 y poquito, porque hay unas maneras de contabilizar si Jesús nació en el 0, si en el 30, da igual. Estamos en el final, estábamos al final del siglo XX. Y entonces Cristo es el Redentor. Y hace cita desde el principio de una frase que se solía atribuir a nuestro padre San Agustín, pero parece que no es así. En el pregón pascual se dice: feliz la culpa que mereció al Redentor. Entonces, claro, tenemos al Redentor Cristo el Señor, y la culpa, por eso decían esos autores sagrados tan hermosos, decían: feliz la culpa que mereció tal Redentor. Somos pecadores, pero estamos bendecidos por el Redentor. Ese es el Félix culpa. Bien. Continúa hablando de las primeras palabras que tiene cuando es nombrado pontífice. Es el 16 de octubre y le preguntan: ¿aceptas? Claro, en el cónclave ha salido el nominado para ser papa y le dicen: ¿aceptas? Y él dice: en obediencia a Cristo y en confianza con María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, a pesar de las dificultades, acepto. Qué bueno el que dice, o sea, que eso de aceptar no es así como tomar una paleta, es saber que tiene que ponerse en las manos de Cristo y de María, que tiene que ser en obediencia a Cristo y confiada en la intercesión de nuestra Santísima Madre. Acepta. Y dice que va a tomar el nombre de Juan Pablo II por dos motivos. Primero, porque su santidad, Juan Pablo I, acababa de fallecer, las aventuras y desventuras de ese evento luctuoso que nos dejó el Papa Juan Pablo I, al vino, pues quedamos ahí. Así recuerdo yo cuando estábamos celebrando ya el nombramiento del primer papa, y estaba yo un día en el seminario de Fuenterrabía y me dice la empleada: oiga, que se ha muerto el papa. Y le dije: ¿qué estás diciendo? Estarás equivocada. No, sí, pues sí, Pablo VI se murió hace muy... No, que se ha muerto Juan Pablo I. Y tuvimos, yo, uy, qué desazón. Pero, y entonces dice, pues en sucesión y en honor a Juan Pablo I se pone el nombre de Juan Pablo II. Y dice Juan porque es por Juan XXIII, que es el que había comenzado el Concilio Vaticano II, y Pablo por ser Pablo VI el que da conclusión al Concilio Vaticano II. Hermoso, y dice que entonces que se confía en el Espíritu Santo y que él hablará movido siempre por el Espíritu Santo. Continúa diciendo que es la confianza en el Espíritu de la verdad y del amor. Dice, es lo que va a decir, y hay que tener en cuenta, lo repito una vez más, quienes hacen críticas facilonas y de lo que ha escrito. El otro día había en un YouTube alguien que por suerte que no era católico,
por el tenor de las palabras, y hablaba de nuestros, de Fratelli Tutti. Digo, pues claro, oiga, ¿por qué no ha leído usted el Vaticano II y después le ha ido a Juan Pablo II? La doctrina de la Iglesia es siempre la misma. Que a usted no le guste, problema dos, pero la Iglesia siempre habla de paz para todos. Lo veremos, seguiremos viendo. Bien, dice que tiene confianza en el Espíritu Santo, Espíritu de verdad y amor. Dice que es la herencia del Vaticano II, de Juan XXIII, de Pablo VI, que tiene el difícil patrocinio, que después que había sido tan difícil, el posconcilio tiene unas dificultades grandes y Juan Pablo II tiene muy claro que lo que va a escribir está encantadísimo con la encíclica de Pablo VI, Mysterium Fidei. Entonces, dice, la Iglesia tiene siempre, Ecclesiam Suam, me estaba volviendo para atrás. La Ecclesiam Suam es la encíclica en la que su santidad Pablo VI habla de la Iglesia. Habíamos hablado, ¿se acuerdan de la encíclica de Pío XII, Mystici Corporis? Y Pablo VI escribe la encíclica muy importante, Ecclesiam Suam, que es la Iglesia, y dice, donde muestra la conciencia que tiene la Iglesia cada vez más fuerte de ser misterio de Dios y misión entre los hombres. Esta parte es muy importante. Es un misterio que se regala desde Dios a la humanidad. Dice, tenía muy claro que había habido unas dificultades, pero que San Pablo VI es, recuerden, tenemos ahí la iglesia, la parroquia de Pablo VI, y Pablo VI, que es un gran santo, pues supo, con la prudencia del Espíritu Santo, sortear esas dificultades. Bien, la Iglesia ha tomado conciencia de su misión, que su misión es un diálogo de salvación. Había soportado Pablo VI críticas internas, porque había quienes no le gustaban. Hay que recordar, hay una serie de anécdotas divertidas sobre la apariencia exterior. Su santidad, Juan XXIII, aún usó la silla gestatoria. Luego ya pues se cambió por el papamóvil, pero tenía un porte y se había llevado la tiara pontificia. Pablo VI, aún creo que en alguna fotografía más oficial salió la tiara pontificia. Las gentes de Milán le regalaron una tiara pontificia distinta, pero dejó de usar del tiempo, la silla gestatoria, y entonces fue caminando de otra manera. Y entonces hubo cosas de ese talante, y luego en el campo de lo litúrgico, con la absoluta ignorancia de lo que había dicho el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium, de que la Iglesia es la que tiene la potestad de hacer y organizar la liturgia, porque es el cuerpo místico de Cristo. Es que es demasiado importante. Es su iglesia. Bien, entonces dice que a pesar de las críticas internas, su santidad, Pablo, se dejó de triunfalismos, porque claro, la crítica externa podía ser triunfalista
y entonces de los triunfalismos de la Iglesia y dicen, no, no, la Iglesia es la humildad de Cristo, con humilde corazón. Dice, es muy exigente consigo misma, pero dice, mucho cuidado con el criticismo. Uno puede considerar, pero si lo que hace es ser un criticón para dar gusto a la lengua, dice, eso no va, no se tiene que ser, dicho algunas veces cuando he tenido que dictar historia de la Iglesia, decir, vamos a hablar de nuestra Santa Madre Iglesia. Y entonces con ese modo de hablar, pues no habrá ni triunfalismos ni criticismos, nos estamos hablando de nosotros mismos. Bien, hay que respetar toda la verdad, porque en toda la verdad, porque en todas partes están siempre, y es doctrina de nuestro padre San Agustín, están los restos y las secuelas, los rastros del verbo. Cuando uno dialoga con otras personas que no sean ni católicas, ni siquiera cristianas, tiene que tener en cuenta que en su decir habrá rastros del verbo, nuestro padre San Agustín. Hay dificultades en la Iglesia y esas dificultades, porque cuando se habla y dice, es que está usted poniéndose igual, ¿no? Doctrina de nuestro padre. Tiene la Iglesia, es más madura, más centrada en sí. Es importante que la Iglesia lo que tiene que hacer es salvar, redimir, redentor hominis. Y eso se hace mediante la colegialidad. En esto, su santidad habla hermosamente de la colegialidad que ha patrocinado de esa manera tan importante el Concilio Vaticano II, y dice que cuanto mayor será la unidad. Los obispos con el Papa, y se instituye una nueva manera de organización que es enriquecedora, que son los sínodos, y desde el sínodo, su santidad Pablo VI organiza y proclama aquella la Evangelii Nunciandi, donde organizan pues todo lo que tiene que ser la predicación mediante las conferencias episcopales, las conferencias nacionales y otros modos de colaboración con los obispos, como colegios presbiterales, participación de los laicos, apostolados seglares, que son tan importantes, la vida consagrada en las reuniones, y en estos días decían que para la próxima reunión hay una religiosa que es la que va a ser vicesecretaria de la próxima reunión que tenga el Vaticano, y es va a ser una religiosa, lo cual tiene dos características, que es mujer y religiosa. Entonces son síntomas, algunos dicen, no, ¿y qué? No, son síntomas de vitalidad y de sintonía con la más elemental forma de entender bien. Tenemos que ir hacia la misión de los cristianos. El ecumenismo. Juan XXIII había sido un gran santo que luchó por el ecumenismo, y siendo él ya de edad no tan jovencito, se fue y se dio aquel abrazo tan grande con el patriarca Atenágoras, y todos esos signos externos que tienen que ayudar a que tengamos una unidad dentro de la Iglesia. Bien, los frutos de Cristo Maestro. Qué bueno, amados hermanos. En el Vaticano II se habla de la unitatis redintegratio, la unidad en la reintegración de la unidad. Si leyésemos el siguiente texto, que es ut unum sit, para que seamos uno, lo veremos en algún momento. Y bien, hay que buscar la unión sin desánimo, hay que buscar la unidad por Cristo. La unidad es un mandato de Cristo. Los riesgos, pues son proporcionados, pero hay que confiar en Cristo, pese a las dificultades de la historia y dificultades graves, porque cuando uno ve cómo fue
la separación de la Iglesia oriental, allí con Cerulario, crisis de poder y ansias de no sé qué, y Focio, lo mismo. Entonces dice, pese a las dificultades históricas, tenemos que buscar la unidad, tenemos que estar de acuerdo con lo que ha hecho el Papa Francisco, cuando se ha unido con el imán y entonces ha hablado y habla con los judíos. Dice, esto lo dice el Papa Juan Pablo, que tenemos que dialogar con los musulmanes, con los judíos, y tenemos que comprender. Comprender no es ser permisivos, no tiene nada que ver. Yo no permito nada más ni menos. Quiero entender ese rastro del verbo que hay en esos otros mundos. Bien, continúa hablando del misterio de la redención, en el misterio de Cristo. Hay que seguir en el camino indicado por el Vaticano II. Qué bueno, porque no es otro camino más que el de Cristo, que dice, apacienta mis corderos. No es cuando los papas están hablando con los musulmanes, con los ateos, con quien sea, lo que está haciendo es dialogar con los corderos. Mucho cuidado. Bien, hay que Cristo en la palabra, hay que servir en la cruz, en la resurrección, en la Eucaristía, porque es fuente de vida, porque la Iglesia es redención, redentor homines. ¿Quién nos reduce? ¿Quién es el que nos redime? Cristo en la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Dice, la redención es una creación renovada. Aquí lo que va a decir es que Dios nos creó, pero como lo echamos a perder, nos redimió. Es la creación renovada. Cuando Dios nos creó, dice, vio que era bueno. Dios nos da a su Hijo Jesús. Adán había roto el pacto con Dios. Cristo nos vuelve a unir. Las novedades no tienen que ser vanidades, sino que tienen que ser camino. Tenemos que llevar nuestro mundo hacia Dios. Este mundo que es complicado, y dice el Santo Padre, los progresos pueden ser peligrosos. Claro, hace un recuento de todo lo que es el mundo de lo atómico y tantas cosas. Dice, el mundo gime con dolores de parto esperando la venida de Cristo. Dice, tenemos que buscar en el corazón del hombre. Cristo tiene que penetrar en el corazón del hombre. Tenemos que ser nuevos Adanes. No tenemos que ser de cualquier cosa. Esta es una de las grandes dificultades, que están sometidos a este mundo, a esta tiranía novedosa. Y entonces, ¡ay, qué bueno! Pero tenemos que buscar la dimensión divina del misterio de la redención. Cristo nos reconcilia con el Padre. Adán nos había quitado la unión con Dios. Y como dice Hebreos, Jesús es el puente, pontifex, el que hace el puente entre la humanidad y el Padre. Cristo nos reconcilia. El hombre es imagen y semejanza de Dios. Me parece escuchar a su santidad Francisco. Si estamos hablando del hombre, no estamos hablando de no sé qué ente, no, estamos hablando, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
que, bueno, Cristo acerca al hombre y nos da el Espíritu Santo. Dios, que es creador, es redentor y Él es fiel. Es fiel por amor. Entonces, esta es la dimensión divina de la redención, que es que Dios se viene a nosotros, se viene a redimirnos, a comprarnos de nuevo. Bien. ¿Y cuál es la dimensión humana del misterio de la redención? El hombre no puede vivir sin amor. Aquí tiene unas características muy hermosas, de acuerdo con el pensamiento filosófico de San Juan Pablo II, importantes, estas dimensiones humanas del amor de Dios. Cristo ha hecho al hombre más hombre. Es más humano en todo. Dios se preocupa por el hombre y le dio a Cristo. Esa es la buena nueva. ¿Y dónde? En la cruz. ¿Y dónde lo encontramos? Tenemos que buscarlo en el interior de la conciencia, porque nuestras angustias, todos estos miedos que hemos visto en ese peligro que tenemos de nuestras vanidades, como dice, de novedades, claro, al final hasta COVID. ¿Y por qué? Pues porque sí. Porque el hombre es vanidoso y no sabe cuidar. Francisco, hay que cuidar el mundo. Qué bonitas las dos encíclicas. Crear a los hombres y cuidar el mundo. Qué bonitas encíclicas del Papa Francisco. Cuando toma a San Francisco de Asís, y entonces, claro, las florecillas de San Francisco son el cuidado de las criaturas. Entonces, y el cuidado de las personas, el himno de las criaturas. Esto que está diciendo Juan Pablo II es lo que refleja y lo que dice nuestro Papa Francisco. No podría ser de ninguna otra manera. Bien. La dimensión humana, ya hemos dicho que era, o sea, la dimensión divina es que Dios es el que viene, pero el hombre es el que va, y el hombre es redimido por la presencia de Dios. El misterio de Cristo en la base de la misión de la Iglesia y del cristianismo. Bien, el Concilio Vaticano toma conciencia plena de la Iglesia, que es, y lo dice, hay que leerlos, el documento sobre el mundo moderno, y es bellísimo porque dice que hay que mirarse, hay que mirar al mundo, y encontramos que hay ateísmo, y que el ateísmo es la negación de Dios, y es tan peligroso. Aquí está haciendo obviamente alusión a lo que había sufrido en propia carne. Dice, pero hay que mirar también a las religiones. A las religiones. La virtud consiste a las religiones que no son cristianas. Y dice, pero están, y repite el texto de nuestro padre San Agustín, están las huellas del verbo. Y dice, y sobre todo, y repite Francisco, dice, tenemos que mirar al mundo judío, al mundo del Islam, que es el mundo herencia de Abraham, la herencia de todo el Antiguo Testamento. El hombre es un ser digno, que tiene sentido en Cristo. No tiene el hombre solo, sin trascendencia. Si yo voy caminando hacia esta dirección, voy en la dirección correcta.
es una manera de decir que el hombre, si no está unido a Cristo, no tiene, no conoce ese sentido. Qué bueno el entender que, que, que el hombre sin Dios está cortado, no tiene trascendencia. Por eso habla el Papa de que tenemos que ayudar pues a todos, hay que recordar en la oración que se hace, en la oración universal del día del Viernes Santo, se reza por los que no creen en Cristo, por los que no creen en Dios, por todos. Y lo mismo hace el Concilio Vaticano II. Y es lo que hace San Juan Pablo II. Hay que ayudar para que la unión de los cristianos sea manifestación de lo que somos. Entonces, aquí hace una crítica muy dura a los ricos y a los pobres. A los pobres, dice, están ahí en neta, y los ricos no ponen nada. Y dice, todos lo que necesitamos es conocer las riquezas de Cristo. Hoy venía una comunicación de la Organización Mundial de la Salud en la que decía que los países ricos se van a inmunizar todos de COVID, pero también se van a morir, ¿eh? O sea, por mucho COVID que se quiten, se van a morir. En 100 años, caros, así estén vacunados. Entonces, pero me parece bonito porque dice, ¿qué tenemos que buscar? No las riquezas. Lo que tenemos que buscar es la riqueza de Cristo, la misión de la Iglesia y la libertad del hombre. La Iglesia tiene que tener relación con las iglesias no cristianas. Es lo que dice el Vaticano II en nuestra edad. Es decir, que tenemos que estar en unión. Es que lo que quiere Cristo es que estemos unidos. La Iglesia es misión. Como Pablo en el Areópago, la Iglesia está mandada a... Y Pablo se va a hablar y da una clase de filosofía preciosa sobre Teodicea y no le hicieron caso. Pero bueno, ahí predicó. Bien, la misión no tiene que ser destrucción, sino que tiene que ser purificación y construcción. En la conversión, en la gracia. Qué bueno el entrar. Pero dice, no siempre en la historia la predicación ha sido así, sino que a veces hemos sido un poco brutos y tenemos que cuidar algo importantísimo, que sea en libertad. La declaración sobre la libertad del Vaticano II, la predicación tiene que ser en libertad para toda la humanidad, respetando su dignidad para la búsqueda de la verdad. La verdad os hará libres. Qué bueno. Tenemos que buscar el espíritu y la verdad. Qué bueno. Bien. Cristo se ha unido a toda la humanidad. Este texto me parece muy simpático porque, pues es decir, oiga, es que de aquí en adelante dice, esos invitados todos, y va a ser de una manera el personalismo, que es la filosofía que está al pie, dice, es que tenemos que estar todos como personas. Aquel canto que lo canta San Juan Pablo, tú has venido a la orilla, me has llamado. Es que me llamas por mi nombre. Este es un mensaje tan diciente. No somos una patota somos uno por uno. Recuerden aquello que una vez le decía a mi mamá, yo tengo 6 hijos, tengo 6 únicos hijos, no tengo 6 únicos hijos. Para Jesús, para Dios, somos únicos hijos, no hay uno y otro, todos somos bien. Cristo está presente en toda la historia, hoy también. La Iglesia acompaña porque encuentra a Cristo en la verdad. Cristo es el camino que nos lleva al Padre, pero vamos
uno por uno, cada uno. Yo me salvo con mi individualidad. Hay algunos elementos religiosos en algunos momentos en los que pues es como ir en patota. No, 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 yo. Es la intimidad de las personas. Bien, dice el Vaticano II que la vida en el mundo sea más humano. Y esto no es una consideración política, porque Dios nos ama, nos elige a cada uno desde nuestra concepción. Somos individuales. Bien, todos los caminos de la Iglesia conducen al hombre. Es clarísimo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es el Redentor. Y la Iglesia es el sacramento de salvación, que dirá el Concilio Vaticano II. Entonces, nos va a salvar en la Iglesia a cada uno. La Iglesia no puede abandonar al hombre concreto. Es persona, cada uno. Es tan hermoso el pensar que la Iglesia está preocupándose por mi yo, no por todos, sino por mí. Eso me parece tan bonito. Bien, es tarea de Cristo Redentor. Qué bueno. Todos somos redimidos. Todos. Dios envió a su Hijo al mundo para que todos seamos salvos. Qué bueno. El Tom Polón, una traducción conflictiva, por todos, por todos. La Iglesia busca que la vida sea más humana y digna, porque es la vida de los redimidos. Es importante. ¿De qué tiene miedo? ¿De qué tiene miedo el hombre contemporáneo? El hombre repite un poquito lo que ha dicho antes de las vanidades de los inventos. Y dice, el hombre tiene miedo de sus propios logros, de algunos. El hombre se ve amenazado, la naturaleza y la explotación. Ay, la técnica, el desarrollo hace que la vida sea más humana y digna. Cuando se pondera nuestra civilización tan así, pues yo me acuerdo de Nerón, cuando después de haberse incendiado Roma, hizo la Domus Aurea, que era el palacio de Nerón, y cuando entró, una preciosidad, maravilloso, maravillas de las maravillas, y luego Vespasiano le tumbó la mitad e hizo el Coliseo. Y dijo, cuando entró Nerón a su nueva casita, dijo, por fin, un lugar digno para un hombre. Pues la Iglesia quiere eso, que tenemos técnica, pero ojo, ¿estamos más humanizados por tener más técnica? ¿Estamos más maduros? ¿Somos más conscientes, más abiertos a los demás? ¡Qué bueno! Tenemos que preguntarnos a los cristianos y a todos, ¿o somos egoístas en nuestra explotación, en el dominio? Este imperialismo tan horroroso, donde desaparece la Amazonía y nuestros bosques de la Macarena son talados para la cocaína. Es plata. Qué horror. Entonces, qué bueno, amados hermanos, el entender que estamos en esa dinámica en la que nuestros logros pueden ser un peligro. ¡Qué horror! ¿Lo que hacemos es bueno? ¿Merece la pena? ¿Es progreso o es amenaza? El progreso ha de ser con justicia y, aquí me parece esta palabra, que luego la va a usar Francisco y a tantos les escandalizó. Dice, el progreso tiene que ser con justicia y amor social. Claro, si no nos tratamos bien los humanos, ¿a dónde vamos? Tenemos que tener una prioridad ética frente a la tecnología.
Tenemos que buscar a las personas, no a las cosas. Tenemos que cultivar el espíritu, no solo la materia. Tener más es ser más, porque, como dice Marcuse, vivimos en una sociedad opulenta. ¿Somos opulentos en el espíritu? ¿Tenemos alguna mayor riqueza o estamos en las mismas? El hombre, qué bueno, no puede renunciar a sí mismo y si no, es esclavo. En la sociedad consumista y egoísta, sin moral, que limita la libertad. Aquello que decían los franceses, laissez-faire, laissez-passer. Dejamos hacer cada cual. Entonces, cada cual haga lo que le dé la gana, con perdón. Claro. Entonces, ¿quiénes harán más? El que tenga el palo más grande y el que tenga más fuerza. ¡Viva la libertad! ¿Libertad de quién? De la materia, de lo bruto. Entonces, eso dice, estamos ante una nueva versión del rico Epulón y el pobre Lázaro. Hay que poner en juicio, en tela de juicio, los sistemas financieros y productivos. Cuando dicen, es que la riqueza de la humanidad la tienen entre 10 humanos, 10 personas. Digo yo, bueno, pues también se van a morir. Sí, pues que es el rico Epulón. Es el rico Epulón. Entonces, porque tampoco me parece triste, pero si esa riqueza no vale más que para tener más riqueza, si hay países opulentos solo para ser opulentos, pues bueno, ya caerán, también caerán. Entonces, hay que poner en tela de juicio los sistemas que hacen que sea un drama, que haya súper ricos, que haya inflación, que haya paro, que todo esté en contra de la dignidad humana. Tenía que haber innovaciones audaces, tenía que hablarse del principio de solidaridad, tenía que protegerse a los pueblos en desarrollo para que avancen, había que transformar las estructuras mediante... Hay dos modos. Mediante la guerra, horroroso, porque nos matamos los unos a los otros, o mediante la conversión del corazón. Si los pueblos y los gobernantes tuviesen conversión, seguro que todo el mundo sería más rico. Entonces, conversión es lo que dice Pablo VI en la Populorum Progressio, tan importante. Entonces, escuchar aquello que tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, ay, qué bueno. Pero lo que suele pasar es al revés, que los que tienen dinero le dan dinero a los que no tienen para que compren armas y de esa manera los pueblos pobres sean cada vez más pobres y siendo más pobres, pues se mueran de hambre, pero el otro se haga más rico vendiendo las armas. Argentina en las dictaduras, muy curioso, si alguno tiene curiosidad, que estudie de dónde sacaron los dictadores argentinos plata para comprar armas, que lo que hicieron fue empobrecer inmensamente a Argentina y no sacan la cabeza ni aunque se pongan un taburete. Bien, hay que respetar la dignidad, no hay que vivir en la miseria. Qué bueno. Los derechos del hombre tienen que ser espíritu, no letra. Y dice, en el siglo XX se ha puesto un siglo de calamidades y surgió la ONU, pues como para garantizar los derechos del hombre, pero no solo sobre lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial, sino que era porque la humanidad necesitaba de una manera de ponerse límite a los desastres. Todos firmaron la letra, pero no el espíritu. Hay pueblos sometidos, grupos y miembros que están oprimidos por dictaduras. Lo decía en aquel momento
y creo que es en el 79, y creo que podríamos decir cosas muy similares en el 2021. ¿Cuáles son las relaciones de los gobiernos, y no solamente el de Myanmar, sino de cualquier otro gobierno? ¿Qué hacen? Bien, la Iglesia enseña, y el poder, hay que cuidar el bien común, hay que cuidar los derechos del hombre, porque son los derechos de las criaturas de Dios. Francisco, bien, el totalitarismo conculca toda la intimidad y toda la vida del hombre, sobre todo cuando conculca la libertad religiosa. Y en eso el Vaticano II habla en el decreto sobre la libertad religiosa que no se puede tolerar el que se vaya en contra de las creencias personales, porque entonces estamos conculcando a la persona. Y la libertad religiosa no es un privilegio, es una condición de la libertad humana. La Iglesia solicita por la vocación del hombre en Cristo. La Iglesia se preocupa por las necesidades de los hombres, ya que es cuerpo místico de Cristo. Cristo redime a toda la humanidad. Francisco, ese es, no es el hombre con minúscula, no, nos redime a cada uno de nosotros. Dios dio al hombre el poder de ser hijos de Dios. La Iglesia vela por todos los que estamos aquí o allá, con Cristo resucitado en el hombre, cuerpo y espíritu. San Agustín dice, nos hiciste para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Hay que buscar la verdad, el bien, la libertad, lo bello, la conciencia. Si no buscamos eso, pues solo buscaremos como pues los pobrecitos animales. ¿Qué comer? Triste. No. Hasta en el comer tiene que haber la diferencia. Me dicen en mi tierra, pues que comemos para estar hablando. Y es así, no solamente para alimentarse como animalitos, no. Es para estar hablando, para departir bien. Los materialismos crean un corazón insaciable. Y lo dice la Iglesia y fuera de ella. La Iglesia busca justicia, paz, amor, bondad, fortaleza, responsabilidad, dignidad humana. ¿Qué quiere decir? La Iglesia busca al hombre creado por Dios. El Hijo del Hombre ha venido para servir. Por eso la Iglesia sirve. Y todo lo que está diciendo es para que sirva a la humanidad. Como sacerdote, profeta y rey. Cada uno en la Iglesia. La Iglesia es responsable de la verdad. La palabra que oís no es mía, sino que es del Padre, dice Jesús. La palabra del Padre que se muestra en Cristo, en la Iglesia, en el don de la infalibilidad, en el cual tiene sentido la fe. Lo que nos enseña la Iglesia no es una curiosidad, sino que la Iglesia nos enseña lo que Cristo ha oído del Padre, quiere decir la verdad con mayúscula. Hay que amar la verdad y comprender, hacerla más cercana. En este momento habla el Santo Padre. ¿Qué tienen que hacer los teólogos? Acercar la palabra. A veces recuerdo cuando unos alumnos míos, un día de mi cumpleaños, me regalaron una tarjeta en la que ponía, si no puedes convencerlos, confúndelos. Me pareció cruel. Seguro que la tendré por ahí guardada. Si no puedes convencerlos, confúndelos. Los teólogos y los que tenemos la tarea de expresar un poquito de la verdad, tenemos que ni siquiera convencerlos, tenemos que mostrar, tenemos que ser servidores de la verdad. Creo para entender y entiendo para creer. Credere ud intelligam, creer para entender
y entender para creer. Qué bueno. Tenemos que estar unidos con Pedro para enseñar con la ayuda de las ciencias humanas, en unión con la Iglesia, en la fe y en la moral. La teología no son conceptos del teólogo, es la expresión de la fe de la Iglesia. Los pastores del pueblo tienen que enseñar a caminar. ¿Y por dónde se camina? Preparando la Eucaristía, preparando la catequesis, que es fundamental en la Iglesia, la que tienen que participar los sacerdotes, los religiosos, los laicos, con la fe, sobre todo en la catequesis de la familia. El ejemplo que tantas veces hemos dicho, no se puede hablar y después escribir con la mano y borrar con el codo. La Eucaristía es lo más importante, es el Cristo en obediencia que se renueva, es el sacramento de unión con Cristo, terreno y celestial. La Eucaristía es nuestro ser de redimidos. Aquí repite unas cosas que ya estaban dichas, que las dijimos en su momento. La Eucaristía construye iglesia como pueblo de Dios. La Iglesia vive de la Eucaristía. Es algo inefable. Aquello que nos decía el profesor de teología. Cuando ustedes sepan mucha teología sobre la Eucaristía, si ustedes no oran, pues cuando haya una persona de pronto muy menos culta, mucho menos, y ha comulgado y está en la intimidad, esa persona sabe mucho más que usted, saborea, sabe. Qué bueno el saber de la Eucaristía. Es, como dice, esta es frase de nuestro padre San Agustín, sacrificio de comunión, ocasión de fraternidad. Hay que ayudar para que sea centro de amor y unión con la penitencia. Tenemos que arrepentirnos. Y ojo, el arrepentimiento no es decir un listado de pecados, es cambiar el corazón. Y la penitencia tiene que ser comunitaria y personal. Comunitaria porque somos iglesia pecadora, pero personal porque es que sale desde el profundo del corazón y es un encuentro personal con Cristo que nos da su justicia. La Iglesia, la Eucaristía y la penitencia tiene toda su vitalidad. La Iglesia tiene una vocación cristiana de servir y reinar. La vocación de la Iglesia es servir y reinar sirviendo. Es el ser ministro. El ministro es el servidor y reinar es servir. La Iglesia no solo es presencia social, es vocación. Estamos en la Iglesia no para estar apuntados, es para tener vocación de servicio. Somos el cuerpo místico de Cristo, como dirá Pío XII. Cristo dice, sígueme, no a todos, a cada uno, a cada uno. La fidelidad de cada grupo, los sacerdotes, los religiosos, los laicos, es un puesto de servicio real, con el propio don, cada cual tiene don necesario. Hace una alusión curiosa, dice, por ejemplo, los sacerdotes en la Iglesia oriental no tienen la disciplina del celibato. Perfecto. La Iglesia occidental tiene la disciplina del celibato. Perfecto. Cada cual en su sitio. Por eso habla de los sacerdotes, los religiosos, los laicos. Pero siempre con su propio carisma y en libertad. María es madre de nuestra confianza. La plenitud de la vida está en Cristo y en el Espíritu Santo. La Iglesia mantiene el vínculo de la redención. La Iglesia es madre. María es madre de la Iglesia. Dio la vida a Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo extendió su maternidad en la cruz por medio de María, y ahí estábamos en Pentecostés, unidos en oración
con María, la Madre de Jesús. Qué bueno que nos unimos a María con todos. María nos introduce en el misterio de Dios. Cuando dice el Fiat, la Iglesia se mira en el misterio de María, en Cristo. Porque sin Él nada hay que hacer. Sin mí nihil potestis facere. Sin mí no podéis hacer nada. Por la oración. Es una invitación a orar con María en la Iglesia y con la Iglesia. Qué bueno que recibamos el Espíritu Santo como en el cenáculo. Qué bueno, muy hermanos, el tener presente que Cristo es el Redentor de la humanidad. Así lo ve su santidad Juan Pablo II, cuando se toma posesión y sabe que es heredero no solo de Juan Pablo I, sino de Juan XXIII, de Pablo VI. Sabe que hay dificultades, pero sabe que la Iglesia, unida en colegialidad, tiene que unirse con todas las fuerzas, que somos todos los cristianos, para buscar la unidad entre los cristianos y entre los no cristianos, que todos caminen hacia el misterio de Cristo, que es Él nos redime en esa dimensión, esa redención que es con una dimensión divina, porque Dios nos salva, y con una dimensión humana, porque somos salvados en la buena nueva. Qué bueno que ese misterio de Cristo, que es la misión de la Iglesia, sea siempre con libertad, para que estemos unidos los unos a los otros, para que todos caminemos unidos en la Iglesia que conduce a esta humanidad, que tiene miedo, porque el hombre es loco y se destruye, le amenaza el progreso, pero el cuidado de la humanidad, no en la letra de los derechos humanos, sino el espíritu, guíe nuestro caminar, para que la Iglesia, siendo solícita, con esa vocación de servicio que nos dio Jesús, seamos responsables de esparcir la verdad en la Eucaristía, en la penitencia, con nuestra Santa Madre María, en la cual siempre nos ponemos en sus manos. Que el Señor de verdad nos bendiga, que entendamos un poquito más qué es lo que dice la Iglesia. Repito, su santidad Juan Pablo II, es que los dos papas los tengo tan cercanos, pero sobre todo Juan Pablo II, porque como alguna vez lo he dicho, tuve en una ocasión cuando estaba allí en mi tierra, estar ahí cerquitica, pero cerquitica es así, como a la mitad de medio metro, y entonces dice, uno lo encuentra y dice, ay, ahora que, dice, es santo, madre de Dios, qué suerte él y qué poquito yo, pero es esa cercanía y saber que la santidad está ahí y es la enseñanza de la Iglesia para que todos los humanos seamos redimidos. Ojo, todos y cada uno, uno por uno. En patota sí, pero me conoce, porque somos muchos millones de hijos únicos. Que nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Muy buenas tardes. Gracias.